Bienvenidos una vez más. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén listos porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta: el universo de las celebridades, el glamour, el amor y, por supuesto, los secretos de una boda soñada. Y no cualquier boda, no señor, la boda de ensueño que todos hemos estado esperando. Hoy nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de Can Yaman y de Meth Ozdemir. Sí, lo han escuchado bien. Vamos a desentrañar los secretos, los detalles, los momentos inolvidables, todo lo que hizo que la boda de estos dos talentosos actores turcos fuera el evento del año, el evento que todos estaban esperando, la boda soñada. Preparaos para descubrir lo que se esconde detrás de ese sí, acepto, y para sentir la magia que rodeó a esta pareja en su día más especial. Pero antes de que nos adentremos en este mar de secretos, quiero recordarles algo súper importante: si eres nuevo por aquí, si te gusta el chisme, las noticias de tus celebridades favoritas, si te encanta estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, no te olvides de suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, tenemos mucho más reservado para ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos a revelar los secretos de la boda soñada de Can Yaman y de Meth Ozdemir. Empecemos por el principio, la expectación. Amigos, la simple idea de que estos dos magníficos actores, dos de las estrellas más brillantes de Turquía, pudieran estar juntos sentimentalmente, ya era motivo de emoción. Habían trabajado juntos en la exitosa serie Erkencikus, Pájaro Soñador, donde su química en pantalla era innegable. Sus personajes, Can y Sanem, se enamoraban y los fans, con el corazón latiendo a mil, soñaban con que esa magia traspasara la pantalla. Rumores, especulaciones, fotos tomadas furtivamente, todo alimentaba la llama de la esperanza. La serie, que cautivó a audiencias de todo el mundo, no solo por su romántica trama, sino también por la innegable conexión entre sus protagonistas, se convirtió en un caldo de cultivo perfecto para la imaginación de los seguidores. Las redes sociales en particular, fueron el escenario donde los fans expresaban sus deseos y creaban escenarios de fantasía. Cada foto, cada vídeo, cada declaración de los actores era analizada al milímetro en busca de señales, de pistas que confirmasen lo que muchos anhelaban. Pero, ¿cómo fue el anuncio oficial? ¿Cómo supimos que la magia de la ficción se convertía en realidad? Bueno, la verdad es que, como suele pasar, las redes sociales fueron las grandes aliadas de la noticia. Fotografías, vídeos y mensajes sutiles pero significativos inundaron Internet. Y aunque no fue un anuncio oficial con bombos y platillos, la confirmación llegó de manera romántica y, por supuesto, llena de estilo. La discreción fue una de las claves de la pareja para proteger su intimidad, pero la espontaneidad y la naturalidad de sus interacciones en redes sociales no pudieron evitar que los fans se percatasen de algo más que una simple amistad. Publicaciones en lugares románticos, comentarios cariñosos, gestos sutiles, pequeños detalles que, sumados, conformaron un mensaje claro para quienes querían ver la historia de amor fuera de la pantalla. La confirmación no fue una declaración formal, sino un conjunto de pistas que el público interpretó y celebró con alegría. Esta forma de comunicar, cercana y personal, reforzó la imagen de la pareja como personas reales, accesibles y, sobre todo, enamoradas. La boda en sí, amigos míos, fue un despliegue de elegancia, sofisticación y amor. Se celebró en un lugar idílico, la lujosa y emblemática Villa Esma Sultán en Estambul, un palacio otomano a orillas del Bósforo. Imaginad la escena. Un lugar histórico con una vista impresionante, decorado con flores exquisitas, luces tenues y una atmósfera romántica que te hacía sentir como si estuvieras en un cuento de hadas. La elección del lugar fue fundamental para crear la atmósfera mágica que buscaban. Era un claro reflejo de su gusto por la elegancia y el buen gusto. La Villa Esma Sultán, con su arquitectura imponente y sus vistas panorámicas, se convirtió en el telón de fondo perfecto para esta celebración. La elección del lugar no solo fue una cuestión estética, sino que también se interpretó como una declaración de intenciones: celebrar su amor en un lugar que simbolizara la historia, la belleza y la majestuosidad de su cultura. Meth, por su parte, deslumbró con su vestido de novia. Un vestido de ensueño. Un diseño hecho a medida, elegante y sofisticado, que resaltaba su belleza natural. No puedo darles detalles precisos sobre el diseñador, pero puedo asegurarles que fue una creación que dejó a todos sin aliento. El velo, la tiara, los complementos, todo estaba perfectamente coordinado para crear un look de novia perfecto. Meth parecía una princesa, una diosa.
El vestido, un secreto muy bien guardado hasta el día de la ceremonia, se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la boda. Se especuló mucho sobre el diseñador y el estilo, pero el resultado final superó todas las expectativas. El diseño, probablemente confeccionado con telas exquisitas y detalles artesanales, realzaba la figura de Demet y resaltaba su belleza natural. El velo, cuidadosamente elegido, enmarcaba su rostro y le daba un aire de misterio y romanticismo. Los complementos, discretos pero elegantes, completaron el look y la convirtieron en una novia radiante. Este vestido sin duda marcó tendencia y se convirtió en un icono de la moda nupcial. Khan, fiel a su estilo, lució impecable. Un traje de novio elegante y moderno, diseñado por un modisto de renombre. Su elección de vestuario, como siempre, fue impecable, demostrando su buen gusto y su habilidad para combinar la elegancia con la comodidad. La imagen de ambos tomados de la mano, sonriendo y radiando felicidad, es algo que quedará grabado en la memoria de todos. El traje de Khan, a la altura de las circunstancias, reflejaba su personalidad, sofisticado, moderno y con un toque de rebeldía. Los detalles del traje, desde el corte hasta los complementos, fueron cuidadosamente seleccionados para crear una imagen impactante y acorde con el lugar y la ocasión. El novio, seguro de sí mismo, lucía radiante y complementaba a la perfección la belleza de Demet. La imagen de ambos juntos y felices es un símbolo del amor y la complicidad que comparten. Pero la boda no solo fue espectacular por su aspecto visual. Los invitados, amigos y familiares de la pareja, fueron testigos de momentos llenos de emoción. Los discursos, las dedicatorias, los votos matrimoniales, fueron momentos íntimos que revelaron la profundidad de su amor. Se compartieron historias, anécdotas, risas y lágrimas. La ceremonia fue un reflejo de su relación, llena de cariño, respeto y mucha complicidad. La ceremonia, el corazón de la celebración, fue un momento lleno de emoción y romanticismo. Los votos matrimoniales, en los que cada uno expresó sus sentimientos y promesas, fueron el punto álgido de la jornada. Los discursos de amigos y familiares, llenos de cariño y anécdotas, revelaron la profunda conexión de la pareja con sus seres queridos. La ceremonia en su conjunto fue un homenaje al amor, a la amistad y a la felicidad. La fiesta posterior fue otro momento memorable. La música, la comida, la decoración, todo fue pensado para que los invitados disfrutaran al máximo. Se dice que hubo bailes hasta altas horas de la madrugada, risas, brindis y, por supuesto, muchísimas fotos. Un recuerdo inolvidable. La fiesta que siguió a la ceremonia fue una celebración de la alegría y la felicidad. La música, cuidadosamente seleccionada, animó a los invitados a bailar y a celebrar. La comida, exquisita y variada, satisfizo todos los gustos. La decoración, elegante y sofisticada, contribuyó a crear un ambiente festivo y mágico. La fiesta, en definitiva, fue un broche de oro para una boda inolvidable. Pero, ¿qué hace que esta boda sea tan especial? ¿Qué secretos se esconden detrás de su éxito? Vamos a desgranar algunos de ellos. En primer lugar, la discreción. Aunque eran conscientes de la expectación mediática que generaban, Khan y Demet decidieron mantener algunos detalles en secreto, creando así un ambiente de misterio y sorpresa. No revelaron todos los detalles, mantuvieron a raya a los paparazzi y protegieron su intimidad. Esta estrategia les permitió disfrutar de su día especial de manera más personal e íntima. La discreción, en un mundo donde la sobreexposición es la norma, fue una de las claves del éxito de la boda. La pareja, consciente del interés mediático, optó por proteger su intimidad y controlar la información que se difundía. Esto les permitió disfrutar de su día especial sin presiones y sin interferencias externas. La discreción, en definitiva, fue una muestra de respeto hacia su relación y hacia sus invitados. En segundo lugar, la autenticidad. A pesar de la pompa y el glamour, la boda de Khan y Demet se caracterizó por su autenticidad. No quisieron fingir nada, ni aparentar algo que no eran. Mostraron su verdadera esencia, su amor genuino y su complicidad. Y eso, amigos, es lo que realmente importa. La autenticidad, el ser fieles a sí mismos, fue otro de los elementos que hicieron especial la boda. La pareja, a pesar de la fama y el reconocimiento, no se dejó llevar por la superficialidad y el artificio. Mostraron su verdadero ser, su amor genuino y su complicidad. Esta autenticidad, esta capacidad de ser ellos mismos, es lo que conectó con el público y lo que hizo que la boda fuera tan especial.
En tercer lugar, el amor. El amor, en mayúsculas, fue el ingrediente principal de esta boda. El amor que se profesan Cán y Demet, el amor que irradiaban, el amor que se sentía en el ambiente. Ese amor, esa conexión especial, es lo que hizo que esta boda fuera tan mágica y especial. El amor, el ingrediente fundamental, fue el motor de la celebración. El amor que se profesan Cán y Demet, la conexión especial que comparten, fue lo que hizo que la boda fuera mágica y especial. El amor, en su máxima expresión, se manifestó en cada detalle, en cada gesto, en cada mirada. El amor, en definitiva, fue el protagonista de esta historia. Pero la historia no termina aquí. Después de la boda, la pareja ha seguido compartiendo momentos especiales con sus seguidores. Viajes románticos, celebraciones, momentos cotidianos, todo es compartido con cariño y gratitud. Demuestran, día a día, que su amor sigue creciendo y que su relación es más fuerte que nunca. La vida después de la boda, también ha sido compartida con sus seguidores, a través de fotos, vídeos e imágenes de sus vidas en común. Estos momentos más cotidianos refuerzan la imagen de una pareja que busca el equilibrio entre su vida pública y privada, y que han construido su relación sobre la base del amor y el respeto mutuo. En este punto es imposible no mencionar la influencia de las redes sociales en la boda. Fotos, vídeos, actualizaciones en tiempo real fueron compartidos por los propios novios y por los invitados, permitiendo a sus seguidores ser partícipes de esta celebración. Los fans pudieron seguir cada detalle, sintiéndose más cerca de sus ídolos. Pero a pesar de la exposición mediática, la pareja siempre ha mantenido un equilibrio entre la vida pública y la vida privada, protegiendo su intimidad y su relación. Las redes sociales fueron el vehículo a través del cual los seguidores pudieron ser partícipes de la boda. Los novios y los invitados compartieron fotos y vídeos en tiempo real, pero siempre respetando la intimidad de la pareja. Esta interacción con los fans demuestra la cercanía y el cariño de los novios hacia sus seguidores. Y hablemos un poco de las anécdotas, porque toda boda tiene sus momentos especiales, sus pequeños secretos que hacen que la historia sea aún más interesante. ¿Sabían, por ejemplo, que hubo una petición de mano sorpresa? ¿O que la elección de la música fue cuidadosamente seleccionada por la pareja? ¿Y qué tal el menú con platos exquisitos y postres irresistibles? Estos son solo algunos de los detalles que hacen que la boda de Cán y Demet sea aún más fascinante. Las anécdotas, los detalles ocultos, son los que añaden un toque de misterio y emoción a la historia. La petición de mano sorpresa, la elección de la música y del menú, revelan la personalidad de los novios. A medida que el tiempo pasa, la leyenda de esta boda solo se hace más grande. Es un ejemplo de cómo el amor, la elegancia y la autenticidad pueden converger para crear un evento inolvidable. Una boda que sin duda ha inspirado a muchos y que seguirá siendo recordada por mucho tiempo. El paso del tiempo ha hecho que la boda de Cán y Demet se convierta en una leyenda. Un ejemplo de cómo el amor, la elegancia y la autenticidad pueden crear un evento inolvidable. Una boda que ha servido de inspiración para otros, y que seguirá siendo recordada por mucho tiempo. Y no podemos olvidarnos de la moda, amigos. Los vestidos de novia, los trajes de novio, los complementos. La boda de Cán y Demet fue también una pasarela de moda. Las tendencias nupciales que se vieron ese día, las creaciones de los diseñadores, el estilismo de los novios, marcaron pauta y sirvieron de inspiración para muchas novias. Es un evento que no solo celebra el amor, sino también el buen gusto y la elegancia. La moda es un elemento clave en la boda de Cán y Demet. Los vestidos de novia, los trajes de novio y los complementos marcaron tendencia e inspiraron a otras parejas a la hora de elegir el estilismo para su día especial. Pero, ¿qué aprendemos de todo esto? Aprendemos que el amor verdadero existe. Aprendemos que la felicidad puede ser compartida. Aprendemos que los sueños pueden hacerse realidad. La boda de Cán Yaman y Demet Özdemir es una prueba de ello. Es una historia inspiradora que nos recuerda que al final del día, lo que realmente importa es el amor, la conexión, la complicidad. Aprendemos de la boda de Cán y Demet, que el amor verdadero existe, que la felicidad puede ser compartida y que los sueños pueden hacerse realidad. La boda es una historia inspiradora que nos recuerda lo más importante, el amor, la conexión y la complicidad. Y finalmente el impacto en la cultura popular. La boda de Cán y Demet se convirtió en un tema de conversación, en un ejemplo de cómo se pueden combinar la vida privada y la pública.
Su relación, su historia, sus decisiones, todo ha sido objeto de análisis y debate. Pero a pesar de todo, ellos han sabido mantener su esencia y seguir adelante con su amor. El impacto en la cultura popular fue enorme. La boda de Khan y de Met fue un tema de conversación y debate público por la forma en que combinaron su vida privada y pública. Y así, amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos recorrido juntos los secretos de la boda soñada de Khan Yaman y de Met Özdemir. Hemos explorado los detalles, las emociones, los momentos inolvidables. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al preparar este vídeo. Hemos llegado al final de este viaje por la boda soñada de Khan y de Met, donde exploramos los detalles, las emociones y momentos inolvidables, los cuales espero que hayan disfrutado. Si te gustó este contenido, si te pareció interesante y divertido, no olvides darle un buen me gusta a este vídeo. Ayuda mucho al canal. Comparte este vídeo con tus amigos, con tus familiares, con todos aquellos que aman el mundo del espectáculo y las historias de amor. Y por supuesto, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más historias, noticias y secretos por compartir. No olviden darle like al vídeo, compartirlo y suscribirse al canal. Los esperamos en próximos vídeos. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué fue lo que más les gustó de la boda de Khan y de Met? ¿Qué detalles les parecieron más especiales? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Hasta la próxima, bellezas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y por supuesto, no olviden dejar sus comentarios. Hasta la próxima. Chao.